Adrián Vidal no solo poseía el mundo, sino que lo dictaba. Su nombre era sinónimo de Silicon Valley, de la castellana y de las portadas de las revistas de negocios más selectas. A sus 30 años, era apuesto, despiadado en los negocios e indiferente a todo, excepto a la pulcritud de sus activos. Cuando su avión, un Gulfstream G700, aterrizaba en cualquier capital, no era un simple vuelo, era la llegada de una deidad. Ahora, sin embargo, estaba sentado en el despacho de roble de los abogados de la Vidal Corporación, observando a través del grueso cristal la lluvia que parecía llorar a su abuelo, el fallecido fundador de la dinastía. La herencia, valorada en $35,000 millones, estaba ya casi en sus manos. El abogado, el señor Suárez, un hombre que temblaba ante Adrián incluso más que ante el difunto patriarca, carraspeó, rompiendo el silencio. «Señor, las últimas voluntades del señor Vidal padre. Una cláusula especial». Adrián, jugando con un encendedor de oro, asintió con aburrimiento. Esperaba alguna condición ridícula: construir un hospital, casarse con una chica de buena familia, o quizás donar para la protección de alguna especie en peligro. Pero lo que leyó Suárez no era una condición, era una bomba. El control total de la Vidal Corporación solo será transferido a Adrián tras el transcurso exacto de un año natural desde la lectura del testamento. Durante ese año, Adrián debe renunciar completamente a todos sus activos, cuentas bancarias, contactos e imagen pública. Deberá mudarse al barrio más marginal y olvidado de la ciudad, el Distrito Cero, llevando consigo solo ropa, una identidad falsa a nombre de AJ y 100 euros en efectivo. Sin comunicación, sin asistentes, sin atajos. El encendedor de oro cayó con un chasquido sobre la mesa pulida. Adrián sintió como el mundo a su alrededor se encogía. Distrito Cero. Narcotráfico, desempleo, criminalidad. Era el lugar al que enviaba sus modernos de inversión, pero al que nunca se rebajaba a visitar. «Esto es una locura. Esto es un suicidio. Lo impugnaré», rugió Adrián, poniéndose de pie. «Imposible, señor». Suárez temblaba. «El testamento está protegido por la cláusula de la última prueba. Si usted interrumpe la prueba o su verdadera identidad es revelada, perderá absolutamente todo, y todos los activos pasarán a...» Suárez se calló, y esa pausa repentina fue más fuerte que cualquier grito. Adrián no preguntó a quién. Ya lo sabía. A su principal adjunto, Damián, el estratega sin alma que soñaba con derrocar a la dinastía Vidal. En un instante, Adrián Vidal dejó de ser un titán financiero. Se convirtió en un indigente. Se miró en el espejo y vio en los ojos del depredador un nuevo y escalofriante terror. Debía sobrevivir en el lugar que despreciaba, para conservar lo que creía valorar. Pero, ¿y si su abuelo quería que perdiera más que solo dinero? El Mercedes Clase S, que normalmente se deslizaba por las calles como un pez depredador, chirrió sus neumáticos sobre el asfalto destrozado. Los cristales tintados, que siempre habían ocultado a Adrián de las miradas curiosas, ahora parecían el cristal de una celda a través del cual observaba su propia ejecución. Las calles del Distrito Cero eran un laberinto de grietas y sombras, donde cada mirada era una acusación y cada esquina una promesa de problemas. No era una ciudad, era una herida pútrida en el cuerpo de la metrópolis. En un cruce, donde colgaba un cartel desgarrado e inútil bajo la única farola parpadeante, la limusina se detuvo. Suárez, el abogado, pálido y tembloroso, abrió la puerta. «AJ», musitó, entregando a Adrián un fajo de billetes. 100 euros. Una ofensa. «Para el año, yo rezaré por usted, señor». «No se moleste, Suárez», sisó Adrián, agarrando los billetes. «Solo asegúrese de que Damián no arruine mi corporación». Dio un paso y el mundo cambió. Sus carísimos zapatos de cuero,
comprados en Milán, se hundieron en un charco de agua sucia. Un olor agrio y pesado a podredumbre y químicos golpeó su nariz, obligándolo a jadear. Desprotegido por el cristal, sintió cómo docenas de ojos, ocultos en las sombras y las ventanas, lo estudiaban como a un alienígena. Fue en ese momento cuando comprendió que sus miles de millones no valían nada. La primera lección fue dolorosa. Intentar comprar una simple botella de agua en una tienducha terminó con un tendero hosco, que con una mueca burlona le cobró 5 euros por la pequeña botella. El resto del día lo pasó en una búsqueda inútil de alojamiento. ¿100 euros? ¿Para un año? Estás de broma, colega, le respondió el severo dueño de un albergue. Al caer la noche, cuando los faroles proyectaban manchas anaranjadas y siniestras en las paredes, el miedo se convirtió en pánico. El instinto que lo convertía en un tiburón en los negocios era inútil aquí. Intentó llamar a su antiguo guardaespaldas, pero el teléfono estaba muerto. Intentó explicar a un policía que él era Adrián Vidal, pero éste solo se rió y le aconsejó que se fuera a dormir. Adrián, por primera vez en su vida, se sintió una presa. Cansado, se metió en una caja de cartón. El frío penetraba a través de la tela. Echaba de menos las sábanas de seda. Echaba de menos poder abrir su frigorífico. Pero sobre todo, echaba de menos el poder. La capacidad de decidir su propio destino. De repente la caja se estremeció. Una figura se alzaba sobre él, apenas visible en la oscuridad. Adrián se preparó para pelear. «Dame el reloj, guaperas, y nadie saldrá herido», dijo una voz áspera y ronca. Adrián miró su muñeca donde debería haber estado su Rolex, pero recordó que Suárez le había quitado todas sus pertenencias personales. Estaba vacío. «No tengo nada», dijo con sinceridad. «Entonces, ¿qué haces aquí?», preguntó la voz, y en ella no había malicia, sino una curiosidad genuina y sin adulterar. No era una noche cualquiera, era el abismo, saturado con el olor de la desesperación. Al cabo de la tercera semana en el gueto, Adrián Vidal, el hombre que podía comprar cualquier sueño, yacía acurrucado en una caja de cartón detrás de un contenedor de basura. Su camiseta de diseño estaba rasgada y cubierta de hollín, y el hambre era más aguda que las cuchillas de la Castellana. Los miles de millones parecían un espejismo. Apretó los dientes. ¿De verdad quería el abuelo que muriera aquí? Al amanecer, impulsado por el instinto y no por el cálculo, Adrián se arrastró hasta el único punto de luz en esa oscuridad. Un pequeño y desgastado restaurante con el letrero de El Rincón de María. La puerta olía a café caliente y a esperanza. Entró tropezando y se desplomó en una silla tambaleante. Detrás de la barra estaba María. Sus ojos, color chocolate oscuro, eran duros como el acero, pero en las comisuras se escondía una arruga que hablaba de dolor vivido y de una inmensa fuerza. No era hermosa ni elegante, era auténtica, y su mirada atravesó a Adrián por completo. Lo examinó de arriba abajo, una mirada que penetró la ropa sucia hasta su alma rota. «Novato», constató con una voz baja y ronca, poniendo un vaso de agua delante de él. «No pareces de aquí, Adrianito. ¿Se te ha roto el traje, Caro?» Su nombre. ¿Cómo lo sabía? El corazón de Adrián dio un vuelco. Estaba seguro de que sus documentos falsos eran impecables. ¿Formaba ella parte del plan de su abuelo? ¿O era algo mucho más peligroso? «Necesito un trabajo», jadeó, agarrando el agua. «El que sea. Yo puedo fregar suelos. O...» Ella esbozó una sonrisa. No era una risa, sino más bien un crujido. «Sabes gestionar activos de miles de millones, pero no fregar un suelo. Bien, los suelos esperarán. Lava los platos. Y que sepas, aquí no existe la Vidal Corporación.
Aquí eres solo A.J. Los días siguientes fueron un infierno. Callos, dolor, la humillación de no poder levantar correctamente una caja de verduras. Él, cuyas manos firmaban contratos multimillonarios, no podía manejar una simple fregona. Pero cada vez que estaba a punto de rendirse, María se acercaba con un plato de guiso caliente y sencillo. Le daba fuerzas, no con palabras, sino con comida. La moneda más honesta de ese distrito. Una noche, cuando se quedaron solos, Adrián, cegado por una debilidad repentina, preguntó: «¿Por qué me ayuda? Soy un extraño. No soy nadie». María se detuvo, su rostro se volvió impenetrable, y en sus ojos brilló una sombra que Adrián reconoció, la sombra de la pérdida financiera. Se giró hacia la ventana, desde donde se veía el gueto. «Tu abuelo dejó algo aquí», respondió en voz baja sin nombrarlo, «y yo prometí cuidarlo. Y tú te pareces mucho a alguien». ¿Qué era exactamente lo que había dejado el abuelo? ¿Y quién era esa persona a la que Adrián se parecía? No era un simple rescate, era el comienzo de su redención. Pero él no sabía que esta mujer, con esa mirada tan sabia y cansada, guardaba un secreto que podía o bien salvarlo, o bien destruirlo definitivamente. Ella sabía quién era él, pero ¿sabía él quién era ella en realidad? Habían pasado 2 meses. Adrián, ahora simplemente AJ, estaba irreconocible. Su cuerpo se había endurecido con el trabajo físico y sus ojos, antes fríos, habían aprendido a leer no informes financieros, sino el dolor humano. Cada tarde, después del agotador turno en el rincón de María, se quedaba en el viejo trastero que María le había asignado como lugar para dormir. Fue allí, bajo una capa de polvo y trapos viejos, donde hizo un descubrimiento que sacudió su mundo hasta los cimientos. Detrás de una estantería de libros destartalada que se mantenía en pie por pura inercia, Adrián palpó un hueco. Dentro no había un lingote de oro ni un fajo de dinero, sino solo un diario de cuero amarillento y un par de fotografías. Era el diario de su abuelo, Patrick Vidal, pero no el magnate que el mundo conocía, sino el joven que había vivido en este mismo Distrito Cero. Marzo de 1968. Hoy invertí el último céntimo en la patente. María dice que es una locura, pero si tengo éxito, la sacaré de aquí. Construiremos un imperio. Nunca olvidaremos lo que es ser pobre. Adrián pasó las páginas. ¿El abuelo Patrick y María? En una de las fotografías, una joven risueña, increíblemente parecida a María, posaba junto a un joven y ambicioso Patrick. Su mentora, la dura dueña del restaurante, había sido su primer amor. ¿Por qué se había quedado ella aquí, en la miseria, cuando su abuelo se fue a construir el imperio multimillonario? Una trágica y conmovedora incógnita. Pero cuanto más leía, más se intensificaba el thriller de detectives. Las últimas anotaciones del abuelo estaban hechas solo un año antes de su muerte y estaban llenas de angustia. Han vuelto. Pensé que había enterrado este asunto hace 40 años. Mi éxito está construido sobre huesos. Debo arreglarlo todo. De lo contrario... Y la última frase, escrita con mano temblorosa. No puedo permitir que el proyecto Midas caiga en manos de Damián. Adrián debe entender. La prueba es su única oportunidad para verlo desde abajo. Las palabras proyecto Midas golpearon a Adrián como un rayo. Este era el término clave para una operación secreta inacabada que Damián estaba intentando impulsar, aprovechando la ausencia de Adrián. Adrián siempre lo había considerado solo una adquisición agresiva, pero el abuelo Patrick lo llamó construido sobre huesos. Esa noche Adrián, apretando el diario entre sus manos, lloró por primera vez no por el hambre ni por el frío, sino por la culpa y la tragedia. Su imperio se había fundado en algo oscuro, y su abuelo, al darse cuenta de su error, había utilizado su propia muerte para darle a su nieto una oportunidad de redención. ¿Por qué María guardaba silencio sobre su pasado común?
¿Y cuál era el terrible precio que Adrián tendría que pagar para detener el proyecto Midas y cumplir la promesa que su abuelo le hizo a su primer amor? El murmullo sobre el proyecto Midas llegó al Distrito Cero, pero aquí sonaba como una sentencia. Damián, el antiguo adjunto de Adrián y administrador temporal de la Vidal Corporation, trabajaba con rapidez y sin piedad. Adrián, ahora AJ, lo escuchó primero en fragmentos de conversaciones en el restaurante y luego encontró la confirmación en los viejos documentos legales de su abuelo escondidos en el trastero. El proyecto Midas resultó ser un plan para comprar edificios ruinosos en el Distrito Cero para luego demolerlos y construir en su lugar una planta de procesamiento de residuos tóxicos, disfrazada de Centro de Eficiencia Energética. Era puro cinismo. Damián utilizaba tierras baratas y gente indefensa para obtener el máximo beneficio. Esta planta no solo contaminaría el aire, sino que condenaría al barrio a una muerte lenta. Por primera vez en su vida, Adrián sintió que su educación financiera y su mente aguda podían utilizarse para el bien. Pero, ¿cómo? No era nadie, sin acceso a servidores, sin un ejército de abogados. Era solo un lavaplatos. Compartió sus temores con María, mostrándole el diario de su abuelo. Su reacción fue glacial. No negó conocer a Patrick, pero su ira no se dirigió al fundador muerto, sino al depredador vivo, Damián. «Nos matará a todos, AJ», dijo ella, con sus fuertes manos cerradas en puños. «Tu abuelo quiso sacarme de aquí, pero me quedé, porque este barrio es mi hogar, y no lo entregaré». En esta promesa, Adrián vio una chispa de esperanza y sintió algo parecido al amor. No era una pasión glamurosa, sino un profundo respeto por la fuerza y los principios. Pero Damián, como si oliera la amenaza, comenzó a actuar de forma más agresiva. Envió a su gente al Distrito Cero. No eran abogados, sino matones. Su objetivo era doble: intimidar a los residentes para que vendieran sus propiedades más rápido y encontrar a Adrián. Damián, sin creer realmente en la prueba, había dejado un rastro de paranoia, y si Patrick Vidal había dejado algo más en el Distrito Cero que solo un nieto. Una noche, cuando Adrián regresaba del mercado con María, un grupo de hombres corpulentos los detuvo. Uno de ellos, con el rostro inexpresivo, se quedó mirando fijamente a Adrián. «¿Te pareces a alguien que sabe dónde está escondido el oro de Patrick Vidal?», gruñó. «Dicen que eres AJ aquí, que lavas platos, pero estás demasiado limpio para este sitio. ¿Dónde está Vidal? ¿Dónde están sus secretos?». El ataque en el callejón se convirtió en el catalizador de Adrián. La amenaza que se cernía sobre María, sobre el rincón y sobre todos los que ahora consideraba suyos, borró los restos de su antigua arrogancia. Si Damián había enviado a gente hasta aquí, significaba que sabía que el tesoro de Patrick Vidal no era dinero, sino un secreto escondido en el mismo Distrito Cero. No buscan oro, buscan la verdad sobre el proyecto Midas y lo que ocurrió hace 40 años, susurró Adrián, sentado con María en el trastero bajo la tenue bombilla. «Sigues pensando como un rico», replicó María, vendándole la mano herida. «A ellos no les importa lo que pasó en el 68. Quieren los papeles para cerrar el trato. Tienes que encontrar lo que Patrick escondió». Fue entonces cuando se produjo la transformación. Adrián Vidal, el genio financiero, entró en el juego. No podía usar sus ordenadores, pero tenía una cabeza que podía calcular movimientos mejor que cualquier inteligencia artificial. Comenzó una investigación clandestina. Recursos, en lugar de un equipo de analistas, una cafetería con internet, donde, arriesgándose a ser identificado, revisaba noticias antiguas y documentos corporativos. Contactos. En lugar de llamar al consejo de administración, rumores recogidos en la calle y conversaciones de confianza con los indigentes locales, que sabían más del barrio que cualquier detective. Arma secreta. María. Su conocimiento del distrito, su autoridad, su historia oculta con Patrick,
todo se convirtió en su escudo y su espada. Adrián descubrió que el proyecto Midas requería la firma de Patrick Vidal en un viejo y olvidado acuerdo que, de hecho, transfería los derechos sobre la tierra para la futura planta. Pero, según los rumores, ese acuerdo había sido escondido por su abuelo. Una tarde lluviosa, hurgando en los archivos de una vieja biblioteca semiabandonada, Adrián encontró un microfilm con el plano de construcción de 1968. En él, a lápiz, el abuelo Patrick había marcado el lugar donde besó por primera vez a María, el viejo campanario, y junto a él, una diminuta cruz apenas perceptible. En ese momento, María entró en la biblioteca. Su rostro estaba pálido. «Damián, ha conseguido la orden de demolición de El Rincón. Mañana al amanecer, dicen que El Rincón está justo en la línea necesaria para el proyecto Midas. El tiempo se había agotado. Solo les quedaba una noche para encontrar el acuerdo escondido y detener a Damián, salvando la casa de María. ¿Pero encontrarían ahí la salvación o la última trampa dejada por Patrick?» El aliento le quemaba la garganta. No era el olor a whisky caro al que Adrián estaba acostumbrado, sino una mezcla pesada de hormigón mojado, acitio de motor y miedo. La última noche, estaba parado en el tejado de un almacén semiderruido, sosteniendo el teléfono barato y gastado que, en un año, se había vuelto más valioso que su antiguo jet privado. El temporizador que había iniciado el primer día de la prueba mostraba 00, 2.00, 2.03. En el otro extremo de la ciudad, en el reluciente rascacielos de la Castellana, Damián se preparaba para estampar la firma final en el acuerdo que no solo destruiría el barrio de su abuelo, sino que le permitiría borrar para siempre a Adrián de la historia de la Vidal Corporación. Adrián lo sabía. Si esperaba 3 segundos más, la herencia sería suya, pero miles de destinos de sus nuevos vecinos se quebrarían. Si entraba al edificio ahora para detener a Damián, su prueba se interrumpiría y lo perdería todo, convirtiéndose en un indigente con pruebas en las que nadie creería. Era la trampa del abuelo, su última y cruel prueba. ¿Qué era más valioso, el dinero o la humanidad? «¿No te perdiste, Adrián?», susurró, recordando las manos fuertes y cálidas de María, que le había enseñado a preparar el café más simple, pero más sabroso. «Te encontraste». Su mirada se posó en un mechero pequeño y gastado que había encontrado entre las cosas viejas de su abuelo. Precisamente ese había sido la clave del cifrado. Era una señal. En ese segundo, el reloj marcó 000000. El año había terminado. Los billones volvían a ser suyos. Pero Adrián no se movió. El rascacielos donde estaba Damián se encontraba a solo un par de manzanas. Dentro de él no hirvió la ambición de un multimillonario, sino la ira justa de un hombre sencillo que por primera vez sintió la injusticia. Recordó las lágrimas del anciano que había perdido su casa por las artimañas de Damián. Había logrado la herencia, pero ¿qué haría con ella en los primeros segundos? ¿Y quién lo había estado vigilando todo este tiempo? En lugar de correr hacia la limusina que ya lo esperaba en la calle, respiró hondo y marcó el único número que no había sido congelado. El de un canal de televisión, de un periodista que una vez se había burlado públicamente de Adrián por su despilfarro. «Tengo información que derribará tu torre, Damián», dijo fríamente en el teléfono, sin dirigirse al periodista, sino mirando el rascacielos iluminado. «Y no pagaré un céntimo por ella. Solo pago con una cosa: justicia». Pulsó el botón de enviar en el teléfono, distribuyendo a los medios todas las pruebas contra Damián. En el mismo instante en que sus palabras se convertían en titulares de noticias mundiales, descendió del tejado. Era libre, era rico, pero por primera vez en su vida se sentía verdaderamente vivo. Había ganado, pero la batalla solo acababa de empezar. El sol pareció amanecer de forma diferente sobre el Distrito Cero. Adrián, justo en el momento en que expiró la última hora de su prueba, estaba sentado en el umbral de El Rincón de María.
Vestía ropa vieja y desgastada, pero ahora se sentía como una armadura. Cuando sus abogados y la nueva junta directiva, ahora leal a él, finalmente lo encontraron, no vieron a un indigente demacrado, sino a un hombre con ojos brillantes que emanaba una auténtica autoridad. Damián fue arrestado, el proyecto Midas fue anulado y la herencia era oficialmente suya. Los billones. Pero estas cifras ya no le provocaban la embriaguez de antes. Se levantó y en lugar de subir al lujoso coche que lo esperaba, se acercó a María, que observaba la escena en silencio. «Me voy, María», dijo, y por primera vez en su voz no había rastro de cinismo. «Pero volveré». Regresó apenas 3 semanas después, pero ahora Adrián Vidal no solo dirigía la corporación, la estaba reconstruyendo. El primer acto de su nuevo poder no fue financiero, sino humano. Invirtió $1.000 millones no en comprar competidores, sino en crear la Fundación Patrick Vidal, que se dedicó a la reconstrucción completa del Distrito Cero. No demolía, sino que restauraba, creando viviendas asequibles y centros de formación profesional. Adrián ya no era el rey de la Castellana. Se había convertido en el arquitecto de la redención. María, que ahora encabezaba la fundación en el Distrito Cero, lo miraba con orgullo, pero sin adulación. Una tarde, mientras estaban sentados en el ya renovado y reluciente El Rincón, ella finalmente reveló su último secreto. «Tu abuelo me dejó cuando supo que estaba embarazada. Eligió la empresa en lugar de a nosotros. Y yo elegí el orgullo y este barrio. El hombre que me recuerdas, AJ, ese era mi hijo. Murió tratando de proteger El Rincón de la primera oleada de matones que Damián había contratado». El corazón de Adrián se encogió. No era solo un heredero, era el redentor de los pecados de su abuelo y de su estirpe. ¿Ahora entiendes por qué Patrick te obligó a pasar por esto? María le sonrió por primera vez con dulzura. Quería que no solo fueras rico, quería que fueras el hombre que no repetiría sus errores. Adrián asintió. Perdió el cinismo, perdió la arrogancia, pero ganó algo invaluable: un propósito y amor. Utilizó sus billones no para aislarse del mundo, sino para mejorarlo, empezando por el rincón más oscuro.